Ahora que ya tenemos la función guardar datos, que guarda en un archivo los datos de la matriz, tenemos que crear otra función para que estos datos sean recuperados la siguiente vez que se ejecute el programa. Entonces vamos a crear acá la función recuperar datos. Para esta función podríamos utilizar la contraparte del file writer, que sería el file reader. En este constructor también tenemos que colocar el nombre del archivo que vamos a leer, el nombre y la ruta. En este caso solamente estamos colocando el nombre. Nos pide que importemos la clase FileReader. Además, también podemos hacer que la función arroje, y debemos hacer que la función arroje, una excepción de archivo no encontrado, si fuera ese el caso. Ahora, para hacer una lectura sencilla, una lectura eficiente de archivos, se utiliza otra clase. El Buffered Reader. Y su constructor necesita un file reader. Entonces podríamos colocar esto acá. Pero no vamos a utilizar más este fr. Entonces mejor vamos a simplemente colocar todo esto, porque como verán solamente vamos a utilizar ahora este lector, pero tenemos que importar su clase. Los datos que vamos a leer los tenemos que almacenar en una variable de cadena, porque esto va a leer cada línea del archivo de texto. Entonces voy a crear una variable que se llame línea, y cuando quiera leer el archivo, entonces voy a decir que línea va a ser igual al buffer reader con su método leer línea. Esta instrucción tendría que colocarlo dentro de un bucle while para que vaya leyendo todas las líneas que estén dentro de ese archivo. Cuando ya no hay más líneas para leer, la variable línea se coloca en un valor de null. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer esta construcción. Y decimos, mientras esto sea diferente de null, entonces que continúe la lectura. Porque esto trabaja así. Esto lee una línea y asigna ese valor a línea. Cuando esto ya no tiene líneas para leer, devuelve un null. Y ese null también se asigna a la variable línea. Entonces lo que esto está comparando es si línea es diferente de nulo. Si línea es diferente de nulo, entonces sí tiene que entrar aquí y analizar. Ahora, línea, cuando lee una línea del archivo, la variable línea tiene una estructura parecida a esta. No nos olvidemos que hemos separado con punto y coma. Tiene una estructura similar a esta, que la voy a colocar en comentario. Entonces lo que nosotros necesitamos es descomponer esto en sus elementos, porque este es un elemento, es la fecha. Este es otro elemento, la descripción. Este es otro elemento, el egreso, y este es otro elemento, el ingreso. Entonces hay una forma fácil en que podemos descomponer todo esto y volverlo un vector, un arreglo de cadenas. Para eso vamos a crear la variable s, que va a ser un vector de 4 posiciones. Acá nos indica que podemos aumentar una cláusula para que arroje una excepción en algún caso, y se ha añadido esto. Lo que decíamos es que
esta variable s, que es un vector de 4 posiciones, va a contener como primer elemento esto, segundo esto y tercero esto y luego el ingreso. Y para eso hay una función, un método que se llama split. Lo que hace split es que le decimos cómo tiene que descomponer, en base a qué o con base en qué carácter. En este caso le decimos que cada vez que encuentre un punto y coma, considere que viene otro elemento. Cuando se haya ejecutado esto, vamos a tener un vector donde la posición s sub 0 tiene la fecha, la posición s sub 1 la descripción y así. Entonces simplemente tenemos que asignar eso de esta manera. ¿A qué fila? Todavía no sabemos. Que sea una fila i y aquí declaremos la variable i que empiece en 0. Pero esta es una matriz. En el como primer elemento, entonces va a venir acá el primer elemento también del vector. Y lo mismo para el resto. Para la descripción, para el egreso, para el ingreso. Por supuesto que acá tenemos que cambiar, que es la segunda fila, la tercera y la cuarta. Lo mismo con el vector. Después de esto, a la variable i tendremos que incrementarla. También tenemos que posicionar esta variable, que es importantísima porque es la que indica cuántos elementos tiene, cuál es la primera posición libre en ese vector. Entonces, en nuestro caso, i ha ido controlando eso. Por lo tanto, pasamos ese valor de i a la variable índice. Finalmente, tenemos que cesar el archivo. Ahora, ¿dónde vamos a llamar a este método? Un buen lugar sería cuando se esté construyendo la clase principal. Entonces me voy a buscar el constructor de la clase y aquí puedo llamar al método recuperar datos. Tengo alguna señal por acá que me dice que podría arrojar una cláusula en caso de excepción. Y con eso entonces está terminado. Trato de ejecutar. Me dice que hay algún error. Entonces lo vamos a buscar. Acá me dice que hay algún error. Entonces lo que en este caso vamos a hacer es rodear el método recuperar datos con un bloque de captura de excepciones. Es decir, va a intentar esto y si se puede lo va a ejecutar y si no, va a capturar la excepción, el error, y lo va a registrar en un log de errores. Ahora trato de ejecutar. Esto se ha ejecutado y la función recuperar datos ha tenido que de funcionar. Al abrir este programa ha corrido el constructor, se ha ejecutado el constructor de la clase y ese constructor ha llamado a la función de recuperar datos. Esta función de recuperar datos ha leído el archivo y ha puesto esos datos en la matriz IE. Por lo tanto, si yo saco un reporte, ya tendría que poder ver los dos datos que habíamos registrado antes. Y efectivamente están acá. Con lo cual vemos que el programa está correcto hasta esta parte.